Muy buenos días, les doy la bienvenida a otro episodio de Cloqueten Creaciones. En este caso es el segundo video de este mandala transmutación de 8 varillas, mide 31 centímetros de diámetro. Aquí abajo les voy a dejar el link de la primera parte de este video para aquel que lo quiera realizar, lo puede encontrar allí en la descripción. Espero que puedan hacerlo. Si les gusta el video, no olviden de suscribirse, háganle clic a la campanita. Y bueno, cualquier mensaje que quieran dejarme, cualquier consulta, también me pueden encontrar en el Facebook. Me buscan como Cloqueten Creaciones. Espero que puedan hacerlo. Sin más, los dejo con la segunda parte de este video tutorial. Muy bien, en el primer video habíamos llegado a completar esta figura. Habíamos hecho todo el borde color violeta claro. Ahora vamos a continuar con la siguiente figura. Voy a comenzar con el color blanco. Voy a hacer un nudo en una de las varillas. Voy a cortar el excedente. Vamos a dirigirnos a la varilla que tenemos justo enfrente. Vamos a pasar la lana por atrás del tejido. Aquí vamos a hacer 2 lazadas. Volvemos nuevamente a la del frente haciendo 2 lazadas. Ahí ya completamos la primera vuelta. Vamos a hacer 3 vueltas en total de la misma forma, trabajando siempre con la varilla que tenemos enfrente. Aquí tengo mis 2 vueltas. Y aquí completé la tercera vuelta. Vamos a repetir exactamente lo mismo, pero vamos a ir a esta varilla de acá. Vamos a cruzar por atrás del tejido. Y para que no se vea el cruce, vamos a sostener con nuestra mano izquierda por la parte de atrás del mandala. Vamos a sostener la lana y sin soltarla vamos a redireccionarla a la varilla que continúa. Ahí vamos a hacer 2 lazadas. Vamos a la que está justo enfrente de ella, 2 lazadas más. Volvemos nuevamente y ahí ya la lana que tenemos sujeta queda firme. Vamos a repetir y vamos a hacer 3 vueltas completas. Aquí completamos la segunda vuelta. Aquí completamos la tercera. Ven, atrás no se nota el cambio de dirección. Vamos a hacer esta figura, vamos a trabajar solo con estas 4 puntas. Siempre yendo a la del frente y luego a la que está de forma perpendicular. Vamos a continuar con este color verde muy claro. Vamos a hacer 2 vueltas de la misma forma, trabajando siempre con estas 4 puntas. Vamos a seguir con este verde azulado. Vamos a hacer 2 vueltas también, siempre repitiendo el mismo patrón. Ahora vamos a agregar este verde grisáceo o medio azulado. Este azul intenso, 2 vueltas más. Ahora con este más oscuro, 2 vueltas también. Siempre haciendo el mismo patrón de la misma forma. Ahora con este color vamos a hacer una variación. Yo tengo la lana atada a una de las varillas. En el otro extremo coloqué la aguja lanera. Vamos a seguir trabajando con las mismas varillas, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar la aguja de esta forma, pasándola por arriba solo de estas líneas que han quedado color más clara. ¿Ven? Por el lado de atrás no tomamos ninguna otra, solo esta franja. De esta forma, llevamos de forma paralela, nos dirigimos
hacia la varilla que tenemos enfrente. Y aquí vamos a repetir como un espejo. Vamos a sacar la lana hacia arriba, donde comienza la franja de este amarillo muy clarito, sin tomar ninguna otra de la parte de atrás. La volvemos a pasar hacia atrás, donde termina esta franja. Ahí va, pasamos la lana. Hacemos 2 lazadas en la varilla, como venimos haciendo. Y ahora para pegar la vuelta hacemos exactamente lo mismo. Pasamos la aguja de esta forma, haciendo que la línea de color azul la atraviese. Ahí va, igual seguimos con la lana por atrás del tejido. Aquí la sacamos por arriba, justo donde comienza la franja color amarillo muy claro. Y la volvemos a ingresar hacia atrás, donde termina esta misma franja. Llegamos a la varilla, aquí hacemos 2 lazadas y ahí completamos la primera vuelta. Vamos a hacer otra más y luego vamos a cruzar a la siguiente varilla con la que estamos trabajando. Muy bien, ya realicé las 2 vueltas con este color, solamente en estas 4 puntas. Y hemos hecho en esta varilla también. Vamos a hacer exactamente lo mismo con este color violeta. Vamos a hacer en este caso una sola vuelta. Y ahora con el negro vamos a repetir una sola vuelta también. Muy bien, ahora vamos a trabajar con estas 4 puntas. Vamos a hacer lo mismo, simplemente vamos a pasar a la varilla enfrente haciendo 2 lazadas. Volvemos, hacemos 2 lazadas y luego cruzamos a la que continúa, siempre pasando la lana por detrás. Vamos a hacer 3 vueltas con el color blanco. Vamos a repetir con este color amarillo muy clarito, 2 vueltas también. Vamos a usar estos mismos colores, así que voy a seguir con el verde claro. Voy a hacer 2 vueltas de la misma forma. Ahora con este otro 2 vueltas más. Voy a seguir con este grisáceo una sola vuelta. Ahora con el violeta una sola vuelta también. Y para delinear la figura una sola vuelta con el color negro. Ahora con el amarillo vamos a hacer exactamente lo mismo. 2 vueltas, pero esta vez vamos a pasar por todas las varillas. Muy bien. Vamos a repetir con este color violeta claro. 2 vueltas en cada una de las varillas. Se ha perdido el comienzo de la figura, así que yo voy a utilizar otro mandala que estoy realizando para mostrarles cómo continúa. En este caso aquí hicimos el mismo patrón. Siempre fuimos a la que tenemos enfrente, cruzamos, trabajamos la siguiente varilla y de esa forma hicimos toda la vuelta. Ahora vamos a seguir con el color lila. En el otro extremo tengo colocada la aguja y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a enlazar acá justo del lado izquierdo de la perla. Vamos a hacer una lazada de esta forma. Muy bien. Apretamos un poquito. Sostenemos el nudo y vamos a pasar la aguja dentro de la perla hacia el otro lateral. Aquí del lado derecho vamos a hacer nuevamente una lazada sobre esta guía. Muy bien, y ahí
enlazamos en la varilla que continúa. Vamos a repetir en cada uno de los segmentos. Hacemos una lazada del lado izquierdo de la perla. Luego pasamos la aguja hacia el otro lado, atravesándola de esta forma. Y aquí del lado derecho de la perla volvemos a hacer otra guía más. Recién ahí enlazamos en la varilla que continúa. Vamos a repetir esto mismo en cada uno de los segmentos hasta que completemos toda la vuelta. Muy bien, ya completamos la primera vuelta. Hemos hecho 2 lazadas, una de cada lado de las perlas. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a utilizar como guía estos 2 laterales. Vamos a hacer primero una lazada de este lado en el lateral izquierdo. Vamos a dejar una pequeña diferencia con el nudo de la vuelta anterior. ¿Sí? Acá dejamos un pequeño espacio. Ahora vamos a hacer una lazada en el lateral derecho de esta forma. ¿Sí? Dejamos ese mismo espacio también con respecto al punto anterior. Vamos a presionar un poco para que se curven los laterales. Enlazamos en la varilla. ¿Ven? De esta forma va quedando. Y esto mismo lo vamos a repetir aquí, ¿sí? Vamos a enlazar en los laterales de la estrella, siempre procurando dejar un espacio con el nudo anterior, de la vuelta anterior. Hacemos otra lazada en este lateral. Llevamos a nivel del que acabamos de hacer. Bien, enlazamos en la varilla. Y de esta forma vamos a continuar esta vuelta. Vamos a realizar, además de esta, 2 vueltas más para generar 3 líneas, ¿sí? Sobre la perla. Muy bien, acá ya estamos con nuestro mandala. Ven, aquí se puede ver la primera línea que hicimos. Luego hicimos 2 más, haciendo 2 vueltas y siempre dejando una diferencia entre cada una de estas líneas. ¿Sí? Hemos dejado un espacio. Este ha quedado un poco más chico que el mandala anterior, pero es solamente a modo ilustrativo porque la imagen, bueno, se ha perdido. Espero que se comprenda. Vamos a seguir haciendo lo mismo. En este caso yo le voy a agregar algunas cosas. Vamos a hacer una lazada en este lateral, dejando un espacio respecto a la lazada anterior. Aquí voy a enhebrar una de estas cuentitas. Vamos a dejar que quede aquí en el centro. Y vamos a hacer una lazada, ahora sí, en el otro lateral, en el lateral derecho, de la misma forma que veníamos haciendo. Siempre haciendo un poco de presión, una vez que llegamos al mismo nivel que el anterior, y presionamos un poco, y ahí enlazamos en la varilla que continúa. Vamos a repetir este mismo procedimiento hasta completar toda la vuelta. Vamos a hacer 2 lazadas, una del lateral izquierdo y otra del lateral derecho. Y en el centro vamos a enlazar una cuentita. De esta misma forma vamos a ir repitiendo y dando vueltas hasta llegar a la parte superior de la punta de esta flor.
Muy bien, acá hice todas las vueltas. ¿Ven? Aquí se pueden ver las 3 primeras líneas que generé, no le agregué nada. Aquí solo una y luego hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, donde le agregué 2 cuentas en cada una de las líneas. Ahora vamos a trabajar en este espacio de aquí. Yo tengo la lana blanca atada a una de las varillas. Voy a trabajar con la aguja de crochet. Esta es número 3, pero es indistinto porque no define el grosor del punto. Vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a hacer una vuelta yendo siempre a la varilla que tenemos al lado para generar un círculo. Muy bien, y ahora vamos a hacer lo siguiente. Pasamos la aguja por debajo de la lana. La vamos a ingresar aquí en nuestra primer línea que tiene 2 cuentas. Y vamos a pasar la lana por entre ellas. Vamos a hacer presión para que la línea blanca se junte con la última que tenemos color violeta más o menos. Muy bien, hacemos una lazada en la varilla que continúa y vamos a repetir. Pasamos la aguja en la primera línea que tiene las 2 cuentas. La pasamos justo por el centro de ellas. Vamos a hacer un poco de presión y enlazamos en la varilla que continúa. Esto también lo podemos hacer con la aguja lanera, que es el mismo punto que hemos estado haciendo en los laterales de los pétalos. Vamos a completar toda esta primera vuelta con este color. Ya tengo la primera vuelta realizada, hicimos una vuelta en círculo, luego realizamos esta lazada con la aguja de crochet. Ahora voy a hacer lo mismo con este color amarillo claro. Vamos a repetir esto con los demás colores también. Primero vamos a hacer una vuelta en círculo para generar un poco de altura. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir trabajando con la aguja de crochet. En este caso vamos a hacer 2 lazadas. Primero del lado izquierdo de la línea que acabamos de colocar. Y vamos a ingresar la aguja una línea violeta más abajo que la anterior. De esta forma. Vamos a presionar un poco. Y hacemos otra línea de forma paralela también. ¿Sí? A la misma altura de la que hicimos recién, o sea en la segunda línea violeta. Enlazamos en la varilla y vamos a repetir. Ingresamos la aguja en la segunda línea violeta. Cada color que coloquemos vamos a ir bajando una línea violeta. Y vamos a ir haciendo siempre 2 lazadas. Una del lado izquierdo de la figura que estamos realizando y otra del lado derecho. De esta forma vamos a ir completando con cada uno de los colores. Muy bien, ya terminé mi vuelta con el color amarillo claro. Voy a seguir con este que es medio dorado. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero recuerden que la aguja de crochet la ingresamos una línea violeta por debajo de la que hicimos recién. ¿Ven? Aquí se puede apreciar un poco mejor. En este caso yo hice 2 lazadas del lado izquierdo y luego 2 lazadas del lado derecho, ¿sí? Para generar un poco más de relleno. Vamos a hacer exactamente lo mismo con este amarillo claro. 2 lazadas del lado izquierdo, 2 lazadas del lado derecho. Ahora con este amarillo un poco más intenso vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a seguir el mismo patrón. Ahora lo vamos a hacer con este color mostaza. Aquí se puede apreciar mucho mejor. Ven que siempre ingresamos el nuevo color, una línea violeta por debajo de la que hicimos anteriormente. Y fuimos haciendo 2 lazadas del lado izquierdo, luego 2 lazadas del lado derecho. Ahora voy a continuar con la siguiente figura. Tengo la lana blanca atada. Vamos a hacer primero una vuelta en círculo yendo de varilla en varilla.
para darle un poco más altura a la figura que vamos a hacer ahora. Yo corté la lana del ovillo y en el otro extremo ingresé la aguja y la vamos a ingresar en este caso por esta abertura. La vamos a llevar hacia atrás por el lado derecho y la vamos a llevar hacia arriba pero por el lado izquierdo. Vamos a enlazar nuevamente en esta varilla y ahí vamos a cruzar recién a la que continúa. ¿Sí? Hacemos una lazada aquí y repetimos. Pasamos la aguja hacia atrás por esta abertura del lado derecho de la varilla y la volvemos a pasar hacia arriba pero por el lado izquierdo. ¿Sí? Acomodamos un poco los hilos, enlazamos en la punta de la varilla y volvemos a cruzar a la que continúa. De esta forma vamos a completar toda esta primera vuelta. He realizado una vuelta en círculo, luego con la lana separada hemos hecho unas lazadas en cada una de las varillas. Vamos a utilizar estos mismos colores de aquí, así que voy a continuar con este celeste claro. Voy a hacer exactamente lo mismo. Luego voy a repetir con este que es un poco más grisáceo, de la misma forma. Siguiendo los mismos colores, continuamos con el violeta y para finalizar hacemos el delineado con el color negro, que como es un poco más gruesa no vamos a hacer la primera vuelta en círculo, simplemente vamos a retirar lana y hacer la vuelta que realizamos entrecruzando la lana con la varilla. Muy bien, de esta forma ha quedado concluido ya el mandala. Espero que les haya gustado, que puedan hacerlo y que disfruten haciéndolo, que es lo más importante. En este caso hemos agregado algunas cuentitas, algunos detalles en que le dan otro color, otra distinción a los mandalas y queda muy bonito. Espero que puedan hacerlo. Si lo realizan, compártanmelo a mi Facebook, me encuentran como Cloqueten Creaciones. Y bueno, cualquier consulta también me la pueden dejar ahí o aquí debajo en los comentarios. No olviden de suscribirse si les gustó el video. Y bueno, muchas gracias por haberme acompañado y los espero ahora sí en el próximo video.